El contexto en el que se crea la cátedra es el cambio de siglo, es en 1999. Esa fue una fecha muy importante para la Universidad de Valencia porque se celebraba el 5º centenario de su fundación, de su creación, y además estábamos, digamos, ya consolidando una transformación importante que arrancó desde la Ley de Reforma Universitaria, que se aprobó en el 83, pero que después hubo que ir creando los claustros. Se constituyó el Consejo Social, que era un órgano importante en la nueva configuración y, digamos, conceptualización de la universidad. Su primer presidente fue Antonio Rico. Y la cátedra se crea en un momento en el que el rector es Pedro Ruiz y el presidente del Consejo Social en ese momento ya era Carlos Pascual. Yo creo que el momento era importante porque la universidad había iniciado todo un proceso de reflexión sobre cómo iba a ser su estrategia, su perspectiva, su proyección en el siglo XXI. Era un momento donde las relaciones entre la universidad y la empresa particularmente y la sociedad también, por lo menos sectores de la sociedad, estaban tensos, donde se vivían momentos difíciles. La universidad estaba bastante politizada, por lo menos así se la veía, y luego además tenía problemas de financiación, con lo cual la tensaba con la Generalitat, con el dinero público. Y de aquel entonces entendimos, además, vimos que esa sociedad, esa distancia producía también un distanciamiento, tenía una repercusión, y era que había muy poca afición universitaria por plantearse un problema de emprendimiento, un futuro de emprendimiento. Bueno, entendimos que la mejor manera quizá de aproximar esos dos mundos, o una de las buenas maneras que se nos ocurrió entonces, había más y de hecho luego pensamos en más, pero esta era que los empresarios, como personas físicas, acudieran, entraran en el mundo universitario, y a un grupo de alumnos seleccionados, porque se abrió una convocatoria y firmaron los que les interesó y luego se fueron seleccionando, pues les explicaran lo que era el mundo de la empresa. Visión que hubo, especialmente por parte de Carlos Pascual, acerca de una proyección para que el mundo empresarial se aproximase más y estuviese más en sintonía con la universidad, y la universidad también se abriese más y potenciase más las posibilidades de colaboración con el mundo empresarial y con las empresas, pues yo creo que fue fundamental. La Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia es para nosotros bueno, pues la joya de la corona, diríamos. Que el 85% de todos los alumnos que pasarán por nuestras aulas van a acabar en el sector privado y, por tanto, en una empresa. Entonces, pensamos que es tan importante formar en capacidades y herramientas para el día de mañana como enseñarles cuál es el entorno de trabajo, cuál es ese ecosistema que luego se encontraban en la empresa privada. Hicimos una estructura que funcionó y que ha ido perfeccionándose hasta asentarse del todo, con una estructura, y luego, sobre todo, que los patronos, los empresarios que se apuntaron, tuvieron siempre desde el principio mucha entrega, mucha iniciativa, pero los retos estaban en conseguir que efectivamente, como no podía ser de otra manera, la empresa y la sociedad valenciana tuvieran un entronque con sus universidades, pues continuado, natural, sobre todo confiado. Quizás sea la palabra clave, porque desconfiaban los dos mundos unos de otros. El principal valor es esa cantidad, diversidad y calidad de empresarios, pero conjuntamente con profesorado y estudiantes. Es una cátedra que tiene mucha experiencia, que conoce muy bien a la universidad, que no hay que olvidar Carlos Pascual, lo que ha supuesto liderando, ¿no?, esta cátedra, buscando incluso los mejores empresarios que también creyeran en la academia, creyeran en la universidad. Porque eso, ahora todo el mundo hablamos de la relación universidad-empresa. Todo el mundo hablamos de las universidades, lo importante es la relación universidad-empresa, la importancia del emprendimiento, de la innovación, pero hace 25 años pensar en esto no era tan fácil. Porque aquí el empresario pretendemos que sea activo, cuando venga, que tenga algo que hacer. No tenemos empresarios en la cátedra que estén por estar.
Aquí no se vende posicionamiento o pertenencia a nada, se pertenece de colaboración, participación, y ellos mismos también nos lo piden. Estoy vinculada a la cátedra desde hace más de 15 años, porque provengo del Consell Social, donde siempre me interesó mucho como empresaria la relación universidad y empresa y la complementariedad que pueden desarrollar en sus conocimientos y experiencias. Yo me pongo en su lugar y entiendo que como universitarios que no han bajado a la realidad ni han entrado en lo que es el mundo empresarial en sí, qué es lo que si yo estuviera en su lugar me haría falta, ¿no? Y desde ese punto de vista no intento que capten la grandeza de una compañía ni lo inalcanzable, sino realmente el conocimiento desde dentro de cómo funciona la empresa en todos los niveles. El curso Kit por ser empresari, un alumno en sus últimos años de carrera, ahora admitimos también algún posgraduado, doctorandos, pero en principio estábamos solamente en lo que se llama el segundo ciclo. Hoy sabes que los esquemas universitarios han cambiado y ya no hay ciclos, pero en el segundo ciclo, en vez de tener una inercia muy generalizada de querer ser funcionario, que se planteara lo de ser empresario. Pero hay muchas personas que no se les había ni planteárselo, y otros muchos se lo planteaban pero lo descartaban porque no veían cómo hacerlo o le tenían miedo a la propia iniciativa. Todavía estoy en mi época de emprender, que eso no se acaba nunca. Una sociedad no avanza si no generamos riqueza, y eso solo lo hacemos los empresarios. Aprendí muchísimo, me permitió un acercamiento a las empresas y, bueno, de hecho, mi proyecto era hacer una consultora de recursos humanos y he acabado en una consultora de recursos humanos, por lo tanto, para mí pues tuvo un gran impacto. Y sobre todo adaptabilidad. Los cambios vienen rápido y necesitamos siempre pues, bueno, reinventarnos, adaptarnos a las nuevas circunstancias y sacar lo mejor de nosotros mismos. En la cátedra, aparte dentro del organigrama de la cátedra del curso Kit por ser empresari, está una figura clave que es el director académico, que es un empresario que marca las pautas para saber cómo estos propósitos se consiguen mejor en su modo de entenderlo. Y nombra dentro del patronato a aquellas personas que durante ese curso que él va a dirigir responden o entiende que mejor van a trasladar esa emoción, esa vocación empresarial. Y que se homenajee a los que hemos sido directores académicos, me parece una idea pues bonita, ¿no? y de agradecer, y espero que durante este acto pues podamos hablar distendidamente, porque al final no deja de ser una reunión con empresarios muy importantes, los patronos y con miembros de la universidad. Yo quiero agradecer a la universidad, a los diferentes rectores que han habido en estos años, el apoyo que ha tenido siempre la cátedra. Ha sido muy importante el poder trasladar a los estudiantes esa posibilidad de ser emprendedor o propio o dentro de una empresa. Esas son las claves que han hecho que dure esto 25 años y que tenga muchos años más por delante. Hablar, intercambiar ideas y en la medida posible enriquecer esta iniciativa, que cumple 25 años. Yo creo que son 25 años de éxito. Nuestra máxima es difundir la cultura empresarial desde mi punto de vista como una actitud frente a la vida, vinculada y sinónimo de mejora continua, de innovación, que al fin son valores y son características que definen, ¿no?, una sociedad que progresa y una sociedad que se desarrolla.
para nosotros participar en la cátedra pues nos aporta mucho, nos aporta el talento de la universidad, el traerle aquí a nuestras instalaciones, el que nos conozcan mejor, el que conozcamos nosotros también mejor la universidad. Pues muy contentos de que estén por aquí, ¿no? Muy contentos de que estén aquí, de poder compartir con ellos dos cosas. Primero la visita, que conozcan Daxa por dentro, ¿no? Pero luego también que vean todo lo que nosotros compartimos con los alumnos de los programas, ¿no? Del Jo vull ser empresari, qui pot ser empresari. La fábrica siempre muy abierta a visitas de colegios, grupos sociales, etcétera, pero el hecho de contar hoy con un grupo tan motivado como el de los chavales del programa Qui pot ser empresari, pues te gusta mucho porque ves de primera mano gente con iniciativa, con interés por conocer cultura empresarial, y en ese sentido la verdad es que ha sido muy gratificante. Pues està agradant-me molt, m'esperava una cosa distinta, però la veritat és que està superant les meves expectatives. Ens permet tindre una visió diferent de l'empresa que no arribes a tindre des de fora i que a l'entrar i parlar amb els dirigents i els propietaris pots arribar a profunditzar més i veure què els motiva més enllà de guanyar diners i quines accions fan bones per a la societat més enllà d'oferir un producte. Pues me está pareciendo una experiencia muy interesante, o sea, es como una perspectiva muy chula. Yo estoy en tercero de carrera y nunca he estado como viendo empresas y comentando cosas con empresarios de una forma tan práctica o tan dinámica. O sea que yo creo que está siendo una experiencia muy grata. Yo estoy recomendando este programa y la verdad es que yo tengo la cabeza bastante alta cuando hablo de lo que hago el lunes y el viernes, todas las semanas, porque de verdad que es una oportunidad única. El alumnado lo que ve en los empresarios es una figura de alguien con un liderazgo espectacular, alguien que se ha hecho a sí mismo y que ha aprovechado las oportunidades desde el paso por la universidad para fundar su propia empresa o recibir el legado de su familia, y yo creo que capta unas capacidades que no son lo que está acostumbrado a ver probablemente pues tanto familiarmente como en el entorno de la universidad. Los empresarios lo que encuentran es, yo creo que retornan a ese momento en el que ellos pues consideraron la opción de emprender, o bien bueno, pues ven en esas nuevas promociones la posibilidad de adquirir nuevo talento para sus propias empresas. Creo que es una relación absolutamente extraordinaria y que es misión de ADIT, es misión del Consejo Social, bueno, pues fomentar esa relación, ponerlos en contacto y aprovechar que esos dos entornos se conozcan muy bien y aprovechar todas las sinergias que surgen. Nosotros creo que nos entusiasmamos compartiendo estas experiencias, ¿no? y dándole fuerza a la cátedra y teniendo esas ideas para innovar programas y generar ese entusiasmo. Y luego la cátedra tiene un sello y es empresarial y ético, y compartir eso creo que da mucha fuerza al sector empresarial y al universitario, porque también llevamos el conocimiento y la ciencia a las empresas, ¿no? Entonces nos llevamos mucho de aquí también. De lo que ahora también se habla de la formación a lo largo de la vida, también todo el mundo ahora hablamos de la importancia de la formación a lo largo de la vida, y es verdad que es muy necesaria. Los estudios, los seminarios, los trabajos de la Cátedra de Cultura Empresarial ya iban en esta línea. Es decir, una formación complementaria al plan de estudios de un estudiante para realmente que adquiera esas competencias que luego le van a mejorar su capacidad para la inserción laboral. Participan en la mentorización, participan en Qui pot ser empresari, porque las empresas necesitan psicólogos, necesitan informáticos, necesitan filósofos y éticos, es decir, éticas. Por tanto, la cátedra se ha ido adaptando a estos cambios que responden a necesidades de las propias empresas, pero también a una transversalidad que los planes de estudios ofrecen, ¿no? Que a lo largo de toda la trayectoria, pues todos los rectores, todos los distintos órganos de gobierno han respaldado, han también analizado y replanteado la función y las distintas actuaciones de la cátedra, pero cabe constatar un amplio respaldo y
cuando analizamos el despliegue de actividades que se han ido realizando, los distintos ámbitos en donde se han ido llevando a cabo, pues vemos que ha sido un marco, un campo, un clima, un caldo de cultivo magnífico para ir desarrollando. Esa conciencia de grupo, de empresario intachable en su comportamiento y en su actitud social, nos importa mucho, y yo creo que eso es quizá en estos momentos lo que se está percibiendo mejor como fruto de esos 25 años. Ser tan visionarios y decidir montar esta cátedra hace tantos años, pues es para mí algo absolutamente meritorio. Por tanto, yo creo que con esa visión hemos seguido todos los años innovando, adaptando nuestros cursos, buscando siempre nuevo talento, buscando siempre la forma en la que motivar esas capacidades y esas sensibilidades emprendedoras del alumnado de la Universidad de Valencia. Entonces, yo solo puedo decir que han sido los primeros 25 años, espero que queden 250 más en los cuales seguiremos haciendo innovación, seguiremos captando y generando ese entorno, generando esa ventana donde los alumnos, el alumnado puede asomarse a qué es esto del mundo empresarial y cómo me pueden ayudar y dónde me puedo apoyar para iniciar yo también mi proyecto. Y siempre la cátedra ha estado ahí, siempre las empresas han estado ahí, han ido creciendo también el número de empresas. Y la valoración no puede ser más que positiva porque no hemos dejado de colaborar en ningún momento. Yo diría que 25 años son pocos, que necesitamos muchos más, porque la universidad cada vez más necesita estar en la empresa, necesita escuchar a la empresa, y la empresa necesita la ciencia, la investigación y la profesión que se genera en la universidad.